Bueno, antes que todo, muy buenos días. Lunes 2 de diciembre a la 1:05 de la tarde. Ya esperamos lo suficiente y hoy vamos a desarrollar una clase cuyo contenido es depreciación. Entonces, me voy a basar y voy a pedir que silencie su micrófono. Me voy a basar en que la depreciación, según la guía que yo les envié, acá está, no sé si ustedes la ven en su casa, acá, depreciación. La depreciación es la pérdida del valor de un activo, ojo, tangible o intangible, que me va a permitir a mí llevarlo a situaciones contables para representar esto como una pérdida y obviamente también me va a impactar en mi situación tributaria. Los que estudian contabilidad o auditoría sabrán que la depreciación es una actividad inherente a la actividad contable y hay que hacer un cálculo periódico porque la repercusión en los estados financieros, estados de tributación, se nota mucho, sobre todo en empresas que cuentan con una gran cantidad de activos y hay que saber valorizarlos. Entonces, vamos a entender también que el Servicio de Impuestos Internos, ojo, esto es una pequeña parte, es una lista bastante grande de activos que me entrega el Servicio de Impuestos Internos con sus respectivas vidas útiles. Si yo lo busco en Google y busco tablas de depreciación según el SII, el Servicio de Impuestos Internos me entrega una tabla actualizada en donde yo copié, ojo, esto es una copia, esto que está aquí, es una copia solamente de esta primera parte, de los activos genéricos. Pero existe depreciación o clasificación según el tipo de industria. Industria de la construcción, industria extractiva, empresa de transporte y todos los demás. O sea, el Servicio de Impuestos Internos nos entrega un parámetro el cual no podemos nosotros alterar de manera arbitraria. Nos tenemos que basar en la información que nos entrega el Servicio de Impuestos Internos respecto de la vida útil del activo que pretendamos depreciar. Por lo tanto, nos dice solamente el valor, la vida útil del activo, pero no nos dice nada del precio de este. Entonces nosotros vamos a establecer ciertos parámetros o patrones. Entonces, vamos a entender que la depreciación de nuestros activos las vamos a desarrollar según el tipo de activo y siempre sobre el valor neto del activo, al cual le podemos agregar todos aquellos costos, también en términos netos, inherentes a su funcionamiento. Por ejemplo, costos de transporte, costos de instalación, costos de puesta en marcha. Todos estos adicionales o aditamentos son sujetos a depreciación. El tiempo sobre el cual se deprecian estos aditamentos es homologable al valor del activo, a no ser que estén estipulados como como otro tipo de activo. Por ejemplo, según la tabla de depreciación, yo me voy a basar en el activo llamado, por ejemplo, construcción con estructura de acero que me lo da el Servicio de Impuesto Interno vida útil de 80 años. Pero si es que yo le hago una reparación o le hago una... ¿Dónde está? Le hago alguna instalación, esta instalación se deprecia en un término distinto de su vida útil. En este caso, yo hago una construcción y si se me ocurre hacer
una instalación adicional. Esta instalación adicional no la puedo llevar hasta los 80 años, sino que la tengo que depreciar en un máximo de 10. ¿Ya? Entonces, esto los contadores después lo van a ver con mayor detención y mayor profundidad. Pero quiero que entiendan que la vida útil es el parámetro que nosotros no podemos alterar y sobre el cual nos tenemos que basar, porque el Servicio de Impuesto Interno nos entrega esta información y es para nosotros nuestro parámetro de guía. Por otra parte, todos los activos, como les dije, se considera siempre su valor neto, no su valor con IVA. Si en algún momento mi factura, con IVA incluido, tiene un valor, por ejemplo, para desarrollar este caso, de 17.850, pero me dice que está con IVA incluido, yo solo puedo trabajar con el valor neto, no con el valor bruto del activo. Solo se deprecian en valores netos. Por otra parte, además, cada empresa estipulará, en función de parámetros que yo desconozco, si son del Servicio de Impuestos Internos o son parámetros contables que se manejan bajo alguna normativa del Colegio de Contadores o bajo las normas IFRS. Eso me declaro francamente desconocedor, pero nosotros vamos a entender que cada activo también está sujeto a que en algunas oportunidades no se puede depreciar completamente. Si esto es así o la empresa adopta un valor de desecho, entonces este valor de desecho es el valor mínimo contable al que en nuestro registro podemos llegar. Entonces vamos a establecer una base de depreciación que nosotros le vamos a llamar el total a depreciar. Esta base de depreciación o el total a depreciar se calcula haciendo la resta entre el valor de adquisición y el valor de desecho que este activo tenga. En términos gráficos, vamos a entender lo siguiente. En términos numéricos, si esto es el valor del activo, ojo, que estamos hablando en términos netos, vamos a dejar una parte que no se puede depreciar, que le vamos a llamar valor de desecho. Desecho. Por lo tanto, esta es mi base de depreciación, que corresponde al valor total del activo, el valor total del activo, menos ese valor de desecho que nosotros asumimos que no podíamos depreciar, que va a ser nuestro valor mínimo en los registros contables. Siempre en términos netos. Luego, vamos nosotros a entender también que existen métodos de depreciación. Nosotros vamos a considerar dos sistemas de depreciación. Uno, el valor de depreciación solamente correspondiente a su vida útil. Y el segundo método, que lo vamos a llevar en función de la cantidad de unidades producidas. Está claro que este método no lo podemos utilizar en construcciones, en vehículos, a no ser que asociemos una cierta cantidad de kilometraje, pero se usa por lo general en máquinas cuya vida útil se asocia a la producción y no a término de una cantidad de años o de meses o de tiempo en particular. Entonces voy a hacer un ejemplo, voy a desarrollar un ejemplo con una construcción que tiene carácter de provisorio y lo vamos a desarrollar bajo el sistema lineal. ¿Qué necesito yo saber? ¿O qué puedo calcular? Primero, necesito calcular la cuota de depreciación. O sea, estamos hablando cuánto deprecio en cada uno de los periodos. Entonces,
La cuota de depreciación, según lo que vemos acá, tiene una fórmula. La fórmula se va a desarrollar según mi total a depreciar. Entonces, vamos a dividir ese total a depreciar, que es igual a los 12 millones, y los vamos a dividir por la vida útil. O no anoté la vida útil, entonces voy a tener que calcularla o buscarla. La vida útil es igual a ¿qué cosa? Acepto sugerencias. Busquemos, es una construcción provisoria, me voy a la tabla de depreciación del Servicio de Impuestos Internos y busco la construcción provisoria, que en este caso son 10 años. En este caso son 10 años. Este patrón va a cambiar si yo utilizo una depreciación de carácter acelerado. ¿Ya? En este caso, entonces, voy a decir que es igual al total a depreciar dividido por la vida útil que se le dio al activo. O sea, como como la vida útil estaba medida en años, entonces la cuota de depreciación es la cuota anual que vamos a depreciar un activo. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces, con esta información, yo voy a llevar un registro, entendiendo que la vida útil del activo son 10 años, yo quiero saber cuál es el valor libro de mi activo. El valor de libros, o sea, cuánto vale contablemente, lo vamos a llevar con una tabla en donde vamos a colocar en primera columna, en la primera columna vamos a llevar el periodo contable que querramos establecer. En este caso, periodo. El periodo lo vamos a llevar, igual que antes, desde el periodo 0 hasta el periodo final de depreciación según la tabla que estamos llevando, o la vida útil del activo. En este caso, hasta el periodo número 10. Vamos a hacer también la segunda columna, que va a corresponder al valor inicial del libro. En algunos libros, en algunos textos, esto no está, pero yo quiero que entiendan, y por lo tanto, ¿de dónde estoy sacando la información? Cómo la lleven ustedes a registros contables dependerá del sistema de contabilidad que estén utilizando. El valor inicio del libro me sirve como referencia, aquí lo vamos a llamar cuota de depreciación, cuota de depreciación, valor inicial del libro, la depreciación del periodo, la depreciación acumulada y obviamente el valor final del libro. O sea, a cuánto asciende el valor del activo al final de ese periodo. Entonces, ¿a cuánto fue adquirido el activo? El activo fue adquirido a 15 millones de pesos. Eso va en el registro del periodo 0. El activo fue adquirido a 15 millones de pesos. Esto me lo voy a llevar para acá, para que se vea mejor en la pizarra. Aquí me lo voy a llevar. Si es que me permite copiarlo, ahí está. Y estas columnas las voy a eliminar para que se vean más claras. Eliminamos las columnas. ¿Ya? Luego, el valor inicial del libro entonces equivale a los 15 millones de pesos. La depreciación de cada periodo, ya habíamos calculado la depreciación que era igual a 1.200.000. O sea, es igual a 1.200.000. Que yo voy a fijar, no, por alguna razón,
Se eliminó la ventana. Google. ¿Cómo? Sí, no, sí sé porque se cerró esta ventana. Ya, ahí. Ya. Y aquí está eso. Ahora sí. O sea, por alguna razón se cayó el sistema. Ahí sí. ¿Ahora se ve bien? Ya, entonces, la cuota de depreciación entonces es igual a el 1.200.000, que yo además voy a fijar porque esa cuota de depreciación es la que vamos a considerar todos y cada uno de los periodos. La depreciación acumulada, o sea, cuánto hemos depreciado el activo en total desde el periodo 0 hasta el periodo 1, es igual a la suma de todas las depreciaciones desde ahí hasta ahí. Entonces, la G2 no la vamos a fijar, solamente vamos a fijar la G3. ¿Cómo? ¿Perdón? Le pongo un símbolo de pesos o con F4 o depende de lo que... Con F4 por lo general se fija. Ya, entonces, el valor final del libro es igual al valor del inicio del libro, que tenía ese periodo, menos la depreciación del periodo. O sea, el activo ya ha sido depreciado y su valor contable, ojo, contable, no comercial, su valor contable es de 13.800.000. Eso debiese aparecer en mis registros contables. Al periodo siguiente es igual, entonces, a los 13.800.000 el inicio del periodo. La depreciación del periodo sigue siendo 1.200.000 porque es constante, en este caso 1.200.000. La depreciación acumulada es la suma, la hice al revés, aquí debería haber sido G2 con signo pesos y G3 sin signo pesos, me equivoqué yo. Ahí, la depreciación del periodo, perdón, la depreciación acumulada entonces es igual a 2.400.000. Si yo saco la cuenta y sumo las depreciaciones de los periodos 0, 1 y 2, en el periodo 0 no se deprecia, 1 y 2 son 2.400.000. El valor final del libro es igual al valor que tenía al inicio menos la depreciación del periodo. Lo mismo, 12.600.000 es el valor al inicio, el 1.200.000 es el valor de la cuota de depreciación de cada periodo y la depreciación acumulada es de 3.600.000. Si yo sumo estas depreciaciones van a ser de 3.600.000. Por lo tanto, el valor del activo de nuevo ha sido disminuido en 1.200.000. Este proceso, al repetirlo, llega al final del valor en la tabla de 3 millones. No llega a 0, a no ser que el valor de desecho así sea, porque el valor contable mínimo que va a pasar siempre tiene que llegar al valor del desecho que nosotros hayamos definido. Esto es lo que ocurre con un activo que tiene una vida útil de 10 años. Si yo veo, porque yo necesito los registros contables para el periodo siguiente o los subsiguientes, porque a lo mejor yo no me deshago de ese activo, porque una cosa es lo que diga el libro y otra cosa es el uso que yo le dé. Puedo haberme deshecho de la máquina en el periodo 5. O sea, para mí, el periodo 5, el valor del libro es de 9 millones. Y yo puedo vender ese activo al precio que yo quiera o al precio que el mercado me diga. Si yo lo vendo por sobre el valor de libros, tengo que pagar impuestos por el precio o el diferencial de precio que sea superior. Si la máquina yo la vendo a 10 millones, entonces tengo que pagar impuestos a las utilidades por 1 millón.
Si yo la vendo 9 millones o menos, no tengo que pagar impuestos porque no estoy ganando con esa máquina. Recuerden que el giro de la empresa no es vender máquinas. O sea, yo la máquina o la construcción la utilizo para, en este caso no es una máquina, pero si yo la máquina la utilizo para fabricar algo, es porque mi giro es producción o fabricación de ese artículo. Y por lo tanto, si yo me deshago de la máquina a un precio menor al que aparece en el libro, no tengo por qué pagar impuestos. Pero al venderla a un precio mayor, tengo que pagar impuestos por el diferencial, porque estoy ganando con la venta de esa máquina. Bueno, ¿qué pasará entonces al periodo 11? Bueno, al periodo 11, el valor del libro va a seguir siendo de 3 millones, pero yo no puedo seguir depreciando. Imposible depreciar. ¿Por qué imposible depreciar? Porque no hay cuota de depreciación. La depreciación es hasta el periodo 10. Y si yo quiero mantener ese activo, entonces en términos contables, voy a seguir manteniendo los 3 millones de pesos del valor del activo hasta el periodo que yo decida deshacerme de él y rebajarlo de mis activos en términos contables. Por lo tanto, nosotros de aquí en adelante no hacemos tabla de depreciación porque simplemente basta con entender que el periodo 10 la máquina fue completamente depreciada y llegó hasta su valor de desecho. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Voy a copiar esto, lo voy a duplicar, porque ahora voy a trabajar con la depreciación acelerada. Y voy a trabajar con los mismos parámetros, pero aquí obviamente lo único que cambia es eso que está ahí. ¿Por qué? Porque la vida útil va a ser siempre igual a 1/3, o sea, estamos hablando de la vida útil que el servicio de impuestos internos me da. ¿Dónde está? Es igual a, me voy a la celda, ok, lineal, no me deja, bueno, voy a hacerla en una celda distinta entonces. ¿Ya? No me dejó, no es un Excel esto, es una... Entonces, la vida útil, según el Servicio de Impuestos Internos, es de 10 años. La vida útil acelerada siempre es 1/3 acelerada, es igual a eso dividido por 3. Pero fíjense que el valor de la vida útil acelerada tiene muchos decimales y no importa cuál sea el valor decimal, nosotros siempre vamos a redondear hacia arriba, o sea, perdón, hacia abajo. O sea, nosotros vamos a decir el entero que se dé con eso que está ahí. 3 en nuestro periodo. O sea, aquí era 3,33333. Uno intuitivamente por los decimales dice, oh, deberían ser entonces rebajado a 3. Pero ¿qué pasaría si esto fuera 3,666? Porque siempre vamos a tener decimales al dividir por 3, o 0,3 periódico o 0,6 periódico. Intuitivamente pensaríamos 3,6 periódico da 4, porque lo redondeamos hacia arriba, o sea, el más próximo. No, el Servicio de Impuestos Internos siempre, vamos a ver si lo encuentro, aquí está Google, tablas de depreciación según el Servicio de Impuestos Internos, aquí está. Si ustedes se fijan y dividimos, por ejemplo, 50 entre 3 es 16,6 periódico, lo aproxima a 16. O sea, eliminamos los decimales. 20 dividido entre 3 es 6,6 periódico. Por lo tanto, también estamos siempre llevándolo a la cifra más próxima, o sea, perdón, a la cifra menor, no a la más próxima, a la menor. Entonces, quiere decir que 3,3 periódico es 3, y aunque fuera 0,6 periódico, sería siempre redondeada hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi tabla de depreciación
ya no llega hasta 10, va a llegar hasta 3. Y obviamente la cuota de depreciación ya no va a ser igual a el total a depreciar dividido entre 10, sino que es dividido entre 3. Por lo tanto, mi base de depreciación o mi cuota de depreciación ahora es de 4 millones de pesos a cada periodo. Y la construcción de la tabla es exactamente igual, la única diferencia es que la cuota de depreciación se calcula sobre la vida útil acelerada y no sobre la vida útil que me da el Servicio de Impuestos Internos como normal. Por lo tanto, la tabla llega a 3, la cuota de depreciación es de 4 millones y volvemos a llegar a mi valor de desecho. Siempre tenemos que llegar hasta el valor de desecho. Sí. Ahora, ¿cuáles son? Me preguntan por externo, no por el micrófono, que si la empresa decide cuál método utilizar. Sí, aquí el contador o contador auditor, según la forma o el uso que le van a dar de los activos y la capacidad de depreciación o la rebaja tributaria que quieran aprovechar, es el método que va a utilizar. Pero tú no puedes depreciar aceleradamente y después depreciar lineal. O sea, si tú elegiste la depreciación acelerada, vas a reducirla a 1/3. Si decides la depreciación normal, la trabajas de manera lineal, que son los métodos más utilizados, pero no puedes acelerar la depreciación a no ser que el Servicio de Impuestos Internos te lo autorice y ahí tienen que verlo directamente con un contador o con un contador auditor. ¿Ya? Digo esto porque como desde mi profesión, que es ser ingeniero comercial, no tengo la expertise, pero sí les dejo todas las inquietudes para que ustedes las averigüen. Cómo se trabaja es donde yo manejo, porque esto lo llevamos siempre al plano financiero. Evaluación de proyectos, cálculo de algún tipo de parámetro que nosotros vamos a medir para tomar decisiones financieras. También necesitamos esta información o calcularla, pero el contador o contador auditor es quien me entrega esta información, que es la pega de ustedes. Seguimos. ¿Existirán otros métodos para depreciar? Por supuesto. Existe la depreciación que se llama por suma de dígitos. O sea, es una depreciación que no es constante, porque aquí la cuota de depreciación es siempre la misma, ya sea de manera lineal, que era 1,2 millones cada periodo, o de manera acelerada, que eran 4 millones. ¿Cómo será una suma de dígitos? Entonces aquí yo voy a duplicar esta hoja y voy a dividir la suma de dígitos en dos tipos. La suma de dígitos, que es de manera, voy a ponerle suma de dígitos creciente, y la suma de dígitos decreciente. En este caso voy a usar la suma de dígitos creciente. Aquí no me interesa la depreciación acelerada. Ojo, la podría también trabajar de manera acelerada, pero voy a trabajar solamente con la vida útil del activo. ¿Dónde está lineal? Voy a copiar estos datos. Control C. Acá, control V. ¿Ya? Entonces, la vida útil de 10. Aquí no vamos a calcular la cuota de depreciación. No me interesa. Lo que vamos a calcular aquí es el factor de depreciación. El factor de depreciación es igual a un cálculo muy simple, que lo vamos a dividir en dos. El primer cálculo va a ser, obviamente, la suma de dígitos, la suma de los dígitos, que va a ser la suma de todos esos números que están ahí, que en este caso son 55. Pero para que no hagamos la suma, por ejemplo, si son 400 periodos, para que no tengamos que hacer la suma de los 400 periodos, vamos a hacer el siguiente cálculo. La suma de dígitos, vamos a hacer una división muy simple. Vamos a tomar el último número, que vamos a escribir en la tabla, que en este caso es 10, lo vamos a multiplicar
lo vamos a multiplicar por ese mismo número, pero sumándole 1 más 1, o sea, n por n más 1, y todo eso dividido siempre por 2. O sea, ahí están los 55 que me había dado la suma. Si yo marco del 1 al 10, aquí está la suma 55, pero para hacer este cálculo vamos a tomar el último dígito, que en este caso no se debería llamar dígito, pero se llama igual, el último número, el último valor de su vida útil, que es 10, multiplicándolo por el que sigue, que es 11, y todo eso dividido por 2. Seguimos entonces. Cada periodo va a tener su propio factor. Su factor va a ser el número que aparece aquí cuando es creciente, es igual a ese número dividido por la suma de los dígitos. Este lo vamos a fijar. O sea, el factor, aquí lo voy a escribir con todos los decimales, mira, ahí está, 0,01818. Si yo sigo hacia abajo, va a ser 2 dividido por 55, 3 dividido por 55, 4, 5, 6, y todos los números divididos por 55. Entonces, la depreciación de cada periodo la vamos a calcular multiplicando el factor que está aquí. O sea, es igual al factor que está ahí por el total a depreciar. Obviamente, lo vamos a fijar. Y lo vamos a redondear para que no lo deje con decimales. Redondear para que no lo deje con decimales. Punto y coma, 0. Por lo tanto, la depreciación siguiente va a ser ese factor, que es 2 partido por 55, multiplicado por los 12 millones que tengo que depreciar. Y cada uno de los periodos va a depreciar el factor calculado por el total a depreciar, que está calculado acá, como la base de depreciación. Y si ustedes se fijan, la depreciación de cada periodo, y por eso se llama suma de dígitos creciente, cada periodo va sumando, va siendo cada vez mayor. La depreciación de cada periodo es mayor. Se deprecia poco al principio y se deprecia mucho al final. Por eso se llama la depreciación por la suma de dígitos. En este caso es creciente. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? La depreciación acumulada, en este caso, esa depreciación acumulada, por ejemplo, es igual a la suma de todas las depreciaciones hasta la depreciación de su propio periodo. ¿Ya? Eso me lo preguntaron por interno. Voy a hacer ahora... es que me están levantando la mano. Déjenme ver dónde está. Aquí están los participantes. Huawei, ¿quién es? Buenas tardes. Active su micrófono. Aquí. Tengo una mano levantada de un Huawei Y611. Aló, ¿estoy escuchando? No escucho. No escucho. Ya, le bajé la mano. A ver, le voy a volver a activar el micrófono. Ahí sí. Ahora escucho. Ahora escucho. ¿De quién es ese Huawei que me está haciendo consulta? A ver, me están preguntando por acá, a ver, dentro del chat. Me están preguntando, ¿Carla Valeria será? No, Valeria está aquí abajo.
Ya, no importa. Si no tengo retorno, en algún momento me hará la pregunta. Ya, seguimos. Esa es la depreciación, ¿ya?, a través del método de la suma de los dígitos. Pero en este caso es creciente. Voy a hacer ahora la suma de los dígitos, pero decreciente. Entonces lo voy a poner aquí, decreciente. En la suma de los dígitos decreciente se trabaja exactamente igual que la anterior. O sea, lo primero es calcular la suma de los dígitos, que en este caso va desde el 1 hasta el 10. Y en vez de hacer la suma del 1 al 10, vamos a hacer la multiplicación de 10 por 11 partido por 2. 10 el último año por 11 partido por 2. Pero aquí, el factor, escúchenme bien, el factor no es el 1 partido por 55, 2 partido por 55, 3 partido por 55, sino que aquí, en ese caso, se considera el último. O sea, aquí debería ir un 10 partido por 55, 9 partido por 55. Entonces, ¿cómo yo hago el 10 partido por 55? Lo hago de la siguiente forma. Es igual a eso menos, lo voy a fijar, ¿sí? Lo voy a fijar, pum. ¿No? Es igual a eso menos 1 y más eso que está ahí. ¿Ya? Y este lo vamos a fijar. Función. No me pescó. Igual a eso, ahí está. Igual a eso menos 1 y más eso. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner un signo de pesos, y aquí otro signo de pesos. O sea, aquí debería decir 10. Acá hasta llegar a... Ah, ¿por qué me equivoqué? No, es más 1 y menos eso. Ahí sí. Ya, ahí estaba la fórmula. ¿Ya? Ustedes lo hacen a mano. 10, 9, 8. Ah, me faltó. Y dividido todo eso por... por los 55 que vamos a fijar con los signos de pesos. Ahí está. Ahí están los factores. Por lo tanto, el valor del libro sigue siendo los 15 millones. La cuota de depreciación es igual a el factor multiplicado por el total a depreciar. El factor multiplicado por el total a depreciar, lo mismo. Por lo tanto, llegamos de nuevo a los 3 millones de pesos. Si ustedes se fijan, y yo muestro la suma de dígitos creciente, esta columna está al revés. Está al revés. Partimos con los 218 y llegamos a los 2.181.818. ¿Por qué? Porque la suma de dígitos decreciente parte con una depreciación muy alta y termina en una depreciación muy baja, lo que me permite a mí descontar impuestos al principio mucho más que al final. Todo esto es elección del sistema tributario que haya decidido la empresa. Y el cual es más conveniente o menos conveniente dependerá del tipo de proyecto, cuánto será la vida útil que yo le voy a dar a este proyecto y la vida útil que vamos a tener de la máquina, o cuando yo me pretenda hacer reemplazo de la maquinaria, o a qué precio yo estimo pertinente vender el activo. ¿Ya? Todo esto entonces es a discreción de la empresa, el contador y el área financiera o tributaria. ¿Ya? Para mayor antecedente, ustedes debieran manejar cuáles son los parámetros tributarios que se están estableciendo y cuáles son las normativas que involucran o inciden en la empresa.
eso es parte, o sea, es parte de lo que yo no manejo porque no tengo la expertise, pero sí manejamos o debiéramos manejar dentro de las competencias de esta asignatura el cómo se desarrolla una tabla de depreciación basado en cualquier tipo de depreciación electa o elegida. En este caso, depreciación lineal, simple, una depreciación acelerada, una depreciación con suma de dígitos creciente y una con suma de dígitos decreciente. Y la próxima clase vamos a trabajar con según la método de producción o unidades de producción y con vidas útiles intermedias medidas en meses o periodos intermedios de un año. Por lo tanto, mi clase llega hasta aquí hoy. ¿Dudas o consultas? La gente que está en la casa que no pude, bueno, estoy escuchando a alguien que es Huawei o Valeria. Valeria la escucho. ¿Quién es Valeria? ¿Quién es Valeria? Bueno, ¿ya? ¿Dudas o consultas? ¿No? Perfecto. Ya chicos, como siempre, esto va a quedar subido a la plataforma, mi plataforma de YouTube, porque estoy todo un youtuber y tengo que aprovecharlo. Y nos vemos la próxima sesión, que va a ser hoy día en la tarde a partir de las 7:30, 8:30. Desconozco, pero les voy a mandar la invitación a cada uno de los cursos por si acaso quiere participar. Muchas gracias.